Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En este video vengo a dar mi opinión al reciente capítulo de Cinderella Grey, en donde nos muestran al inicio un poco el pasado de Obey U-Master, que sencillamente no era nada alentador, en donde pese a que había participado en varios torneos de categoría G1, no había conseguido ganar ninguno y sencillamente los reporteros que están ahí se burlaban de ella por ser una perdedora, algo que sencillamente hacía hervir la sangre de Obey U-Master con impotencia, puesto que no podía rebajarse a contestarles como se debía a esos ingratos. Pero a pesar de todo, su entrenador aún confiaba en ella, tanto así que hasta le dio el consejo de participar en la Copa de Japón, que era un torneo G1 en césped, que era el tipo de terreno en donde Obey U-Master se especializaba, convenciéndola de ir a participar, en donde sencillamente Obey, viendo esta gran oportunidad, no duda ni dos veces en asistir, al ver que los requisitos para las competidoras extranjeras no eran tan difíciles como lo es para las competidoras nacionales, en donde sencillamente su objetivo era derrotar a la actual campeona, que era Tamamo Cross. Para eso se dedicó a investigarla a detalle, decidiendo cambiar su personalidad y convertirse en una Joker, manteniendo así su identidad en secreto para esta competición, en donde básicamente sus entrenamientos y todo lo que ella habitualmente hace lo mantendría en secreto. Ya en el capítulo nos dejan en claro su habilidad, que es Wild Joker, que sencillamente no solo impresionó a todas las rivales que iban detrás, sino incluso a Tamamo Cross, que sencillamente no se esperaba una reacción así por parte de Obey U-Master, que incluso hasta Uguri quedó totalmente aterrada del poder y velocidad de Obey, que fue con todo y con toda intención de derrotar a Tamamo Cross y convertirse en la campeona de la Copa de Japón, y que realmente a Obey no les importa si Tamamo es la campeona de Japón o si Tony es la reina de Europa. Ella iba con toda la intención de ganar a como diera lugar y demostrarles a todas y a todos los que se burlaron de ella de que se traguen sus palabras. Entonces sencillamente Tony Bianca, al ver esto, no le queda otra opción que tener que usar todo su poder para tratar de alcanzarlas, pero en el proceso sufriría una terrible lesión que impediría a Tony poder competir contra Tamamo, Obey y Uguri. Pero el movimiento que sorprendería a todos es cuando Obey U-Master en una decisión alocada y extraña decide cambiar de dirección al interior, a propósito, evitando acercarse a Tamamo, dándose cuenta que aquellas que compiten cerca de Tamamo se suelen desgastar más. Aparte, notando que Tamamo es muy competitiva, es básicamente imposible ganarle compitiendo en el tú por tú. Por eso decidió mejor evitar el acercarse a Tamamo y mantener una distancia prudente en contra de ella. Y sin duda esa estrategia fue realmente magistral, que sin duda nadie se lo esperaba, ni Musaka, ni nadie, ni Uguri, ni Tamamo.
Debo reconocer que Obey en este punto demostró una enorme estrategia, una enorme maestría y una enorme hambre de ganar. Algo que sin duda a Uguri le falta en ese momento. Aún así, Uguri con todo se fue a buscar el tratar de alcanzar a Obey y a Tamamo, y pese a su enorme esfuerzo no pudo simplemente alcanzarlas, ya que sin duda la habilidad de estas dos está a otro nivel, que aún Uguri, pese a estar cerca, aún no consigue romper su limitador. Y sin duda, cuando lo consiga, no solo vencerá a Tamamo, sino a toda rival que esté cerca de ella. Y pese al enorme esfuerzo tanto de Tamamo y Uguri, sencillamente no pudieron con Obey, que con garra y hambre las derrotó a las dos, demostrando sin duda que merecía el estar en competiciones G1 y haciendo que reporteros y todos aquellos que se burlan de ella se traguen sus palabras. Sin duda, muy emotivo ver a Obey ganar. Una competidora que con estrategia, investigación, ganó. Y ganó contundentemente. Sin duda este capítulo es realmente increíble. Y lo recomiendo ver en el canal oficial de YouTube de X Anime, que por cierto dejaré su link en la descripción para que lo vean. Y al final, para terminar, se ve a Moon visitando a Tony Bianca, quien estaba en el hospital recuperándose de su lesión. También vemos a Gold City despidiéndose de Ellery Lee, la competidora de Nueva Zelanda, y dejando en claro que ella quisiera participar en una sesión de fotos con esta competidora neozelandesa. Y por último vemos a Obey dándole las gracias a Tamamo por competir y poner al límite, y sin duda dándole sus respetos, puesto que reconoce que Tamamo es una gran rival, que si no fuera porque Obey supo encontrar sus debilidades, posiblemente le hubiera sido imposible a Obey ganarle. Sin duda este capítulo es bastante emotivo. Lo único que puedo decir es que realmente me gusta esta serie de anime. Y bueno, ya para terminar, me encantaría conocer sus opiniones al respecto de este capítulo. ¿Qué les pareció? ¿Qué le falta, por ejemplo, a Uguri? ¿Por qué sencillamente Tamamo, pese a ser bastante competitiva, no puede ganar contra rivales que no se le acercan? Y sin duda, hay que reconocer la enorme habilidad de Obey para ganar. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.